Hola, mentes curiosas. Os doy la bienvenida a este nuevo proyecto de podcast que estoy emprendiendo y al que he decidido llamar Mens Criminalis. Mi nombre es Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. He decidido crear este podcast porque siempre me ha encantado el true crime y me pregunto por qué. ¿Por qué el crimen nos fascina? ¿Por qué nos genera al mismo tiempo atracción y repulsión? Y parece contradictorio, pero la mayoría de nosotros, amantes de este género, sentimos esa mezcla de emociones confusas. Tenemos la necesidad de saber más, de descubrir qué ha sucedido exactamente en ese caso que ha conmocionado a la sociedad, mientras rezamos por no vernos nunca envueltos en una situación similar. Algunos nos avergonzamos, pero no tenemos por qué. Esto es curiosidad. La misma curiosidad que nos lleva a investigar, analizar y conocer en profundidad un fenómeno para poder entenderlo. Curiosidad útil, adaptativa y necesaria para los avances en la ciencia, también en la ciencia del comportamiento. Por eso, por curiosidad, has llegado hasta aquí, supongo. Así que te doy de nuevo la bienvenida a Mens Criminalis. Como ya he mencionado, en este podcast hablaremos de crímenes, psicología y criminología. Si también os interesan estos temas y os gusta mi contenido, podéis darle like a este podcast, compartirlo en las redes o seguirme en el canal Mens Criminalis, tanto en podcast como en iVoox y Spotify, como en YouTube. También he creado un Instagram donde iré subiendo información y reels. Podéis encontrarlo como @menscriminalis, todo junto. Así que seguidme también ahí. Me haría mucha ilusión crear una comunidad de mentes curiosas interesadas por el crimen y la investigación. Pero volviendo al tema, supongo que lo que os ha traído a este podcast es esta misma razón, que os gusta escuchar sobre casos criminales o sobre criminología. Puede que algunos seáis veteranos amantes del true crime y otros acabéis de adentraros en estas oscuras aguas, pero todos tenemos en común aquello de lo que hablaba al comienzo de este podcast, la curiosidad. Todo empieza en el momento en que uno lee, ve o alguien le cuenta un caso criminal y entonces surge la pregunta que lo desencadena todo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien decide cometer un crimen? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué a esa víctima? Y esa es la chispa que lo inicia todo. Así fue para mí también. No recuerdo el momento exacto en el que empecé a interesarme por la crónica negra, por los casos criminales, pero cuando terminé la carrera de psicología ya tenía claro que quería aprender más sobre el crimen y sobre los criminales. Por eso hice un posgrado en psicología forense. Ahí, aparte de aprender sobre el sistema judicial español, comencé a conocer casos concretos, nombres sobre todo de Estados Unidos, ya que son los más sonados. El fenómeno de los asesinos en serie tuvo una época dorada en Norteamérica en las décadas de los 70 y 80. En esta época surgieron nombres tan conocidos como el asesino del Zodíaco, Charles Manson y su familia, el hijo de Sam, el asesino de Golden State, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, en definitiva, la crème de esta lista macabra. Es posible que hable de ellos en algún momento, aunque mi intención es traer casos menos conocidos y centrarme sobre todo en España y Europa. Pero retomando el tema de los asesinos estadounidenses, como dato curioso, este despunte de la criminalidad fue el causante de que en 1972 se crease la Unidad de Análisis de Conducta del FBI para tratar de predecir y detener esta deriva criminal. Si queréis saber más sobre esto, os recomiendo la serie Mindhunter, que está en Netflix. Esta serie ha sido tristemente cancelada, pero cuenta con 2 temporadas fantásticas. El caso es que, como siempre, lo que pasa en Estados Unidos termina trasladándose de una forma u otra a otros países, y con las tendencias criminales parece que sucede lo mismo. La época de despunte de la criminalidad en España, también del crimen serial entendido como tal, dio comienzo a finales de los 80 y durante los 90. Del mismo modo que os hablaba de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, en 1987 se creó en España la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, para actuar en casos especialmente violentos o complejos por todo el país. Por eso, hoy os traigo el caso del primer asesino en serie moderno español, llamado el asesino de Castellón o el asesino del Círculo, Joaquín Ferrándiz.
El 2 de julio de 1995, en Benicàssim, una joven sale de madrugada con sus amigos. Su nombre es Sonia Rubio, de 25 años, y acaba de volver de Londres, donde trabaja como profesora de inglés. Sobre las 5 de la madrugada, Sonia se despide de su amiga Consuelo y emprende el camino de vuelta a casa. Está en una zona transitada, una calle céntrica de Benicàssim en pleno verano, así que no ve peligro en volver andando a casa sola, que además su casa está apenas a unos 500 metros. Un coche se detiene entonces a su lado mientras camina. El conductor es alguien conocido, alguien que le suena de la zona. Parece simpático, tiene buena pinta y le propone llevarla hasta su casa para que no vaya sola. Ella se fía, entra en el coche y de ese modo firma su sentencia. Su cuerpo es encontrado 4 meses después, por casualidad, por un automovilista en el barranco de Oropesa del Mar, Castellón. Está semidesnuda, con las manos atadas con su propia ropa, lleva cinta adhesiva alrededor de su cabeza tapándole la boca y dentro de la boca, están sus bragas. Parece que quien le hizo esto intentó ocultarla, porque está medio metida en un saco de arpillera y tiene un cubo en la cabeza. El cuerpo está en tan malas condiciones que resulta necesario usar el registro dental para identificarla. Posteriormente se llegará a la conclusión de que, con mucha probabilidad, la chica perdió la vida poco después de desaparecer. La causa de la defunción parece ser la asfixia, aunque se sabe que también fue brutalmente golpeada. Este hallazgo hace que la gente de la zona se ponga en alerta, porque además ha pasado poco tiempo, un par de años, desde el célebre caso Alcácer, y hay mucho miedo entre las jóvenes por esto. En el caso de Sonia, sin embargo, la Guardia Civil piensa que el culpable debe encontrarse en el entorno de la víctima, ya que ella se fue con el supuesto asesino sin forcejear. Por desgracia, pronto se quedan sin pistas para esclarecer el crimen y, a pesar de la existencia de la familia de Sonia, que no ha dejado de recordar el caso de su hija, con carteles, manifestaciones, movilizaciones ciudadanas, pues este caso termina enfriándose un poco. Sin embargo, antes de encontrarse el cuerpo de Sonia, antes incluso de su desaparición, sucedió algo igual de macabro, pero que no tuvo tanta repercusión social. En mayo, 2 meses antes de que Sonia desaparezca y encuentre ese terrible final, una trabajadora sexual llamada Natalia Archelós, de 23 años, desaparece también de la zona donde ejercía su profesión, un lugar situado entre Almasola y Vila-real llamado La Ratxa. En junio también lo hace su amiga y compañera de profesión, Francisca Salas, también de 23 años. En agosto, después de la desaparición de Sonia, desaparece una tercera prostituta llamada Mercedes Vélez, de 25 años. A ellas nadie las busca, no salen cada día en los periódicos ni se cuelgan carteles por ellas, porque son adictas a la droga y además se dedican a lo que se dedican, a la prostitución. Sus cuerpos son encontrados casi a la vez entre enero y febrero de 1996, en un camino apartado junto a un río llamado Camino de Bora Riu. Este caso está en manos de la Policía Nacional, el caso de las prostitutas de Bora Riu, mientras que el caso de Sonia lo está llevando la Guardia Civil. Son cuerpos distintos y también las víctimas son muy distintas, por lo que al principio pues no las relacionan. La Guardia Civil sigue perdida con el caso de Sonia, mientras que, por su parte, la Policía Nacional pone el ojo en un sospechoso, un camionero llamado Claudio Alba. Alba, como digo, es un camionero que frecuenta a las chicas de La Ratxa. Conocía a las 3 víctimas y su coartada para los días de las desapariciones no parece sólida, por lo que, sin más pruebas que esos indicios y tras un año de una investigación, hay que decirlo, poco concienzuda, se convierte en el principal acusado. Claudio Alba entra en prisión preventiva a la espera de juicio en enero de 1997. Él nunca cede, siempre proclama su inocencia, pero pasará en prisión 5 meses a pesar de que en febrero, apenas un mes después de haber sido encarcelado, sucede algo que lo exculpa por completo. Para comprenderlo, volvamos atrás de nuevo, a septiembre de 1996. Una noche de sábado como cualquier otra, Amelia Sandra García, de 25 años, ha salido por la zona de marcha de Castellón. Allí, en uno de los bares, ve a un chico que conoce de vista. Hablan, coquetean y decide irse con él a su coche. Mantienen relaciones y cuando ella se está vistiendo es brutalmente golpeada. Ese chico le ata las manos con su propia ropa interior y le agarra del cuello con tanta fuerza que ella deja de respirar.
Él, consciente de que sus actos previos, sus actos criminales, están siendo investigados, le aplasta a Amelia Sandra los dedos para evitar que la reconozcan por las huellas dactilares, aunque no servirá de mucho. 5 meses después, en febrero de 1997, encuentran su cuerpo en una balsa de Honda. La Guardia Civil enseguida asocia el caso de Amelia Sandra con el de Sonia Rubio. Ambas localidades donde se han hallado los restos de las chicas están en la zona de Castellón, y el modus operandi, lo de atarles con su propia ropa, es similar. Sin embargo, lo que no tienen es un sospechoso en firme. Es en este punto cuando, por fin, los 2 cuerpos policiales que están investigando las 5 muertes empiezan a pasarse información y deciden solicitar la ayuda de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Como os he comentado al inicio del podcast, este es un cuerpo de élite que se dedica a investigar los crímenes más complejos o especialmente violentos de todo el país. Ya a cargo de la UCO, el caso de los crímenes de Castellón vuelve a estar candente y se determina que los 5 casos están sin duda relacionados. Ya hay una lista de sospechosos de la zona, pero los investigadores no terminan de estrechar el cerco. Se decide contactar entonces con profesionales de la criminología para esclarecer el perfil del criminal o criminales que buscan y así centrar un poco el tiro. El criminólogo encargado de arrojar luz en este caso es el hoy famoso profesor Vicente Garrido, que en aquella época era un joven profesor de la Universidad de Valencia que se había formado, eso sí, en perfilación con el FBI en Quantico, Virginia, Estados Unidos. Garrido, tras analizar los casos, concluye que efectivamente hay un solo autor responsable de las 5 muertes, a pesar de la diferencia en victimología. Además, da información muy útil sobre cómo debe ser el culpable. Dice que es un hombre de unos 30 años, que debido a la violencia usada y a la complejidad de su modus operandi, probablemente tendrá antecedentes. Además, estará integrado en la sociedad y tendrá un trabajo que debe ser de lunes a viernes, ya que ataca solo los fines de semana. También es una persona capaz de tener autocontrol, porque ha estado 1 año sin matar. Por último, usando la teoría del círculo de Canter, que es una técnica que sirve para establecer un perfil geográfico que determine dónde debe vivir el criminal con mayor probabilidad, Garrido señala que el asesino probablemente vivirá en Castellón ciudad. Y así los investigadores por fin reducen su lista a un solo nombre: Joaquín Ferrandiz Ventura. Joaquín Ferrandiz Ventura, más conocido como Chimo, nació en 1963 en Valencia. Su familia estaba compuesta por su padre, Antonio, su madre, Asunción, y 2 hermanos, Francisco Javier y Teresa. Eran una familia de clase media-baja y en su casa eran habituales las peleas, sobre todo a causa de la afición al alcohol y de las infidelidades de su padre, que además era marino mercante y pasaba mucho tiempo fuera de casa. A sus 17 años su padre fallece y debido a esto Chimo tiene que ponerse a trabajar. Esta pérdida no supone demasiado para él, ya que no se siente especialmente vinculado emocionalmente a ningún miembro de su familia y mucho menos a su padre. En general, él, Chimo, es percibido como un buen chico. No da problemas, no como su hermano, que siempre anda metido en líos, y se comporta como se espera de cualquier joven de su edad. A los 20 años empieza a salir con una chica, Beatriz. No está enamorado de ella y, de hecho, en alguna ocasión menciona que solo sale con ella para ver si el padre de la chica le enchufa en algún trabajo. Aún así, la relación dura casi 4 años. Mientras, Chimo trabaja en varios sitios, sin centrarse en nada en concreto. Pero en todos ellos lo ven como un buen chico, trabajador y de confianza. Entonces, en 1989, sucede algo que da un giro drástico a la vida de Chimo y de su familia. Chimo siempre había tenido una fantasía relacionada con la dominación sexual. Quería violar a alguien, así que un día decide hacer realidad esta fantasía. Con su coche nuevo, que acaba de comprarse tras años de ahorrar, arrolla conscientemente a una chica de 18 años que va en moto. La chica queda magullada y con un tobillo roto. Fingiendo preocupación, Chimo la monta en su coche con la excusa de llevarla al hospital, pero su intención está muy lejos de hacer eso. La lleva a una zona de huertos donde sabe que no pasará nadie y ahí la agrede sexualmente. Cuando termina, efectivamente la lleva al hospital,
y le hace jurar a punta de navaja que no dirá nada de lo sucedido. Ella, claro, lo promete, pero no cumple la promesa. Así es como Joaquín Ferrándiz Ventura es enviado a prisión por violación con una condena de 14 años, de los que, sin embargo, solo cumplirá 6. Durante su condena, su madre y su exnovia, Beatriz, no paran de clamar su inocencia. La madre, Asunción, incluso le manda una carta directamente a la víctima de su hijo llamándola mentirosa. Y lo cierto es que casi todas las personas de su entorno, del entorno de Chimo, consideran que se ha cometido un terrible error judicial con él. Y lo cierto es que sí, se comete un error, aunque no se trata del hecho de condenarle, sino de algo que sucede después, en 1995. En enero de 1995 a Chimo se le concede el tercer grado y en abril ya disfruta de la libertad condicional sin haber cumplido siquiera la mitad de su condena. Todo porque desde las autoridades y facultativos de la prisión se considera que es el preso ejemplar, que no se mete en líos, que aprovecha su tiempo en prisión para estudiar, sacar provecho, porque es educado, no da problemas. En resumen, tildan a Chimo Ferrándiz de un ejemplo de reinserción. Así que sale de la cárcel, vuelve a casa de su madre, a su vida normal, consigue un trabajo porque todo el mundo le ve como la víctima de un sistema de justicia falible, y entonces, nada más salir de la prisión, apenas un mes después comienza a matar. Sin duda, ese fue el error garrafal de un sistema de justicia falible. Bien, ahora ya conocemos al culpable y todo lo que hizo, pero la historia no puede terminar todavía. España es un país garantista. Su sistema judicial requiere pruebas y pruebas contundentes para castigar a una persona por sus crímenes. Por eso los investigadores de la UCO, ahora que tienen un sospechoso, tienen que seguirlo y hallar pruebas antes de arriesgarse a la detención. Así se establecen los operativos del llamado caso Bola de Cristal. Lo han denominado así porque en algún momento alguien comentó que parecía hacer falta una bola de cristal para adivinar la identidad del perpetrador de los 5 crímenes de Castellón. Pero al final solo hizo falta un perfil realizado por un experto criminólogo. Se destinan al operativo de seguimiento casi 100 personas que siguen a Joaquín Ferrándiz día y noche, sobre todo de noche, cuando sale por las zonas de bares y discotecas. A veces la tensión es enorme, pues pueden ver cómo el sospechoso se lleva a chicas a su coche y después de tener relaciones con ellas las deja libres. Imaginaos la presión de no saber con seguridad si esa chica corre peligro vital. En 1998 por fin tienen lugar 2 sucesos clave. El primero es que una noche de febrero, Chimo intenta atacar a otra chica. Tras golpearla para dejarla inconsciente, no lo consigue y ella comienza a gritar. Un transeúnte que pasaba por ahí interviene y aunque Chimo le dice que la chica es su novia y que se la lleva a casa, el hombre no permite que la meta en el coche y la chica consigue escapar. Días después esta chica le denuncia, pero el juez solo le impone a Chimo la orden de ir a firmar en los juzgados 4 veces al mes, algo ridículo para un expresidiario con su perfil. De nuevo, un error judicial. Por suerte, no se tiene que lamentar otra muerte más a consecuencia de estos fallos, porque la Guardia Civil sigue vigilando a Chimo. Y por eso, cuando una noche de julio de 1998 ven cómo Chimo se encarama un coche de manera sospechosa, se ponen alerta. Este coche además es propiedad de una chica a la que habían visto por la zona. Tanto Chimo como los policías esperan pacientemente a que la propietaria del coche, una chica llamada Lidia, salga de un local de ocio y coja el coche. Como es de esperar, poco después tiene un accidente, ya que lo que había hecho Chimo al acercarse al coche era desinflar las ruedas. La intención de Chimo era parar junto al vehículo accidentado, coger a la chica y con la excusa de llevarla al hospital, seguir el modus operandi inicial, el de su primer delito, aunque con toda probabilidad en ese momento su intención era también la de acabar con la vida de Lidia. Por suerte, la presencia de los policías, que todavía se hacen pasar por civiles, disuade a Chimo. Días después, con este suceso como prueba, lo detienen finalmente. No estoy segura de si la acumulación de indicios, la testifical de los policías que lo vigilaban y las denuncias que ya pesaban sobre él hubieran sido suficiente para condenarlo. Pero por suerte, al registrar su casa, los policías encuentran la prueba física definitiva que, junto con la confesión del propio Joaquín Ferrándiz, lo llevarán de vuelta a prisión.
Esta prueba es una cinta adhesiva idéntica a la que cubría la boca de Sonia Rubio, la primera de las 5 víctimas mortales que fue encontrada. Una cinta que además era especial porque tenía una medida que no se fabricaba en España y que probablemente la habría traído a casa su padre, el padre de Chimo, que recordemos que era marino y viajaba por todo el mundo. Finalmente lo tienen, así que ahora toca juzgarlo. El juicio contra Joaquín Ferrandiz Ventura, el temido asesino de Castellón, inicia el 23 de noviembre de 1999 en la sección segunda de la Audiencia Provincial. En los meses previos, desde su detención, tanto los investigadores como el criminólogo Vicente Garrido lo interrogan. Los primeros con la finalidad de entender y organizar en cronología los hechos, las causas, las motivaciones y las consecuencias de todos los elementos del caso. El segundo con la finalidad de estudiar la psique de Ferrandiz y determinar si están ante un psicópata o no. Las conclusiones a las que llega el experto señalan un perfil muy compatible con la psicopatía. Ferrandiz es una persona con doble cara, es manipulador y mentiroso con su entorno. Les da una versión de sí mismo amable y con un encanto superficial, mientras en su cara oculta esconde un hombre sádico y sin conciencia. Ferrandiz no es quizá la persona más sociable del mundo, pero tiene amigos. Su relación con su familia es de escasa emocionalidad por su parte, pero ya quedó demostrado en su primera condena que los suyos sí confiaban en él y en su inocencia. Otro de los rasgos característicos del psicópata que Ferrandiz sí demuestra en su proceder es la absoluta falta de empatía hacia sus víctimas y un narcisismo profundo. Por eso, la hipótesis del criminólogo sobre las motivaciones de sus actos se centran en 2 aspectos. Uno de ellos es las represalias o el rencor que Ferrandiz siente hacia las mujeres en general porque su primera víctima, aquella a la que violó en su coche y dejó en el hospital, le prometió no denunciarlo y sin embargo lo hizo. En su mente considera este hecho como una traición, una prueba de que las mujeres, o más bien algunas mujeres, no son decentes. También hipotetiza, y resulta coherente con otro rasgo del psicópata, que Ferrandiz llevaba una vida demasiado aburrida. Los psicópatas buscan sensaciones intensas, especialmente por esa emocionalidad aplanada que les caracteriza. A veces estas sensaciones coinciden con cierta promiscuidad sexual y por eso Ferrandiz mantuvo muchas relaciones esporádicas y salía mucho de noche. Pero ¿por qué algunas de sus conquistas las ataca y a otras no? En este punto volvemos a su categorización de las mujeres como decentes o indecentes y también al hecho de que en los momentos en que Ferrandiz tiene pareja estable no mata. Es su necesidad de sensaciones lo que genera el impulso quizá. Además tenía muy fija la idea de que las mujeres fáciles no merecen respeto y eso le lleva a odiarlas, a querer hacerles daño. De ahí esta victimología tan peculiar. Como ya hemos visto al inicio, no se conectaron los casos porque Sonia y Amelia Sandra eran estudiantes normales y las 3 de Bora Riu eran prostitutas. No encajaban en una victimología común. Y sí, la victimología es importante a la hora de elaborar un perfil criminal, pero esto es algo subjetivo del criminal en cuestión. Como después quedó demostrado, para Ferrandiz las chicas a las que mató se habían ido con él, de modo que no eran chicas decentes a su criterio. También imagino que habría algún otro aspecto que él detectaría y que les haría categorizarlas en la caja de chicas no decentes. En relación con sus motivaciones durante el juicio, el criminal solo declara que en su momento, tras asesinarlas, cuando ya muertas dejaron de gritar y defenderse, tuvo una sensación de paz. Esas fueron sus únicas palabras o de las pocas que han trascendido. En realidad, Ferrandiz se muestra colaborador a lo largo del juicio y aunque Vicente Garrido señala que sí es, o al menos tiene, muchos rasgos psicópatas, la Corte decide no definirlo como tal. Esto puede parecer algo negativo, pero en esos años en España el término psicópata no se escuchaba tanto como ahora. Además, incluso a día de hoy existe cierta confusión al respecto de este término. ¿Es la psicopatía una enfermedad? ¿Tiene el hecho de determinar a un criminal como psicópata algún efecto en su condena? ¿El hecho de presentar una psicopatía influyó en las acciones del criminal de modo que afectase a su entendimiento y voluntad?
La respuesta es o debería ser no a todas estas preguntas. No, la psicopatía no es una enfermedad, no es una psicopatología, son términos diferentes. La psicopatía es una configuración de la personalidad, una serie de rasgos que conforman una forma de ser de un individuo y que, colocados de esta determinada manera, dan lugar a una personalidad narcisista, fría, manipuladora, egoísta, impulsiva, hedonista y en ocasiones con tendencias violentas que además esta persona es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos y de sentir culpabilidad. También no, el hecho de que un criminal sea determinado como psicópata no debería representar un atenuante, pero tampoco un agravante a la condena. Simplemente debería servir para establecer quizá un protocolo de tratamiento terapéutico en prisión. Al final, nuestro sistema penitenciario está enfocado a la reinserción, en teoría, por lo que la mayoría de los criminales saldrán tarde o temprano de prisión. Ahora existe la prisión permanente revisable, pero aún así la finalidad de la prisión es terapéutica. Los tratamientos recibidos en la cárcel deberían estar enfocados a evitar la reincidencia y a convertir al preso en alguien capaz de vivir en sociedad. Como digo, esa es la teoría, que por desgracia se aleja un poquito de la realidad. Y por último, no. Una persona con una personalidad psicopática es perfectamente consciente de lo que está bien y lo que está mal. Nada en su sistema nervioso causa desequilibrios, ni delirios, ni alucinaciones que puedan afectar al raciocinio a la hora de cometer crímenes. Su voluntad de hacer daño es consciente y son capaces de prever las consecuencias de sus actos. Así que la decisión final es libre y por tanto existe dolo o voluntad. Esto, al menos, queda fielmente recogido en la sentencia que el tribunal impone a Ferrandiz, tras 2 meses de un juicio muy mediático y complejo. La Fiscalía pedía 163 años por los 5 asesinatos, pero finalmente es condenado a 69 años repartidos de la siguiente manera. 16 años por el asesinato de Sonia Rubio y 11 por cada uno de los demás asesinatos, los de Nati, Paqui, Merche y Amelia Sandra. Yo entiendo que los años añadidos por el asesinato de Sonia Rubio quizá fueron porque con ella existía la prueba física pericial de la cinta adhesiva, quizá podría ser por eso, aunque no estoy segura. A estas condenas se le añaden 9 años por el intento de asesinato de la chica que escapó y también algunas semanas más por las lesiones causadas a Lidia, la chica que sufrió un accidente de coche por culpa de Ferrandiz. En cuanto a las indemnizaciones económicas, que siempre las hay, aunque el dinero no sirva de nada para las familias cuando han perdido a un ser querido, se estableció un importe total de 132.622.000 pesetas, lo que actualmente estaría más o menos rondando los 797.000 euros. Las defensas exigían además que hubiera un segundo responsable, el Estado, ya que Ferrandiz cometió los crímenes estando en libertad vigilada. Sin embargo, esto se desestimó. Resulta bastante hipócrita, y esto es quizá una opinión personal, que un sistema que imparte justicia y que es responsable de aquellos a quienes castiga, se sacuda la parte de la culpa que le toca cuando debía haber estado vigilando a Ferrandiz. Si los encargados de vigilar hubieran hecho su trabajo, quizá esas chicas estarían vivas. Y esto tiene que resultar muy duro para las familias y preocupante para la sociedad en general, sobre todo teniendo en cuenta que, según el Código Penal con el que se juzgó a Ferrandiz en 1999, el máximo de prisión efectiva que podía cumplir eran 25 años, ni la mitad de su condena, de hecho. De modo que en julio de 2023 salió de la prisión de Herrera de la Mancha como hombre libre. Esperemos que esta vez él haya aprendido a controlar sus impulsos, que haya conseguido una reinserción suficiente y que las autoridades mantengan un ojo sobre alguien tan potencialmente peligroso. Y en fin, esto es todo lo que puedo contaros hoy del caso del asesino de Castellón, de Joaquín Chimo Ferrandiz Ventura. Espero que os haya resultado interesante y aprovecho para señalar que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios que son accesibles al público general. Y que puede haber errores, por supuesto, pero en ese caso han sido sin intención. Y aunque intento no dar mis opiniones personales, a veces alguna se escapa,
y también como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia. También quisiera dar crédito a alguno de los medios y podcasts que he usado como documentación, entre ellos el especial de Podimo llamado Ferrandiz, alrededor de un asesino en serie, y también otros canales de YouTube como Los Misterios del Hada y otros podcasts como Criminopatía. Los recomiendo muchísimo. Y dicho esto, me encantaría leer vuestros comentarios y agradezco si dais like al podcast, el vídeo o donde me hayáis escuchado. También agradecería si me seguís en podcast, en Spotify, en iVoox, en YouTube. Y os recuerdo que si os gusta, podéis también seguirme en Instagram, @menscriminalis. Os dejo algunos enlaces interesantes en la descripción de este podcast y espero veros en el próximo. Hasta otra, Mentes Curiosas.